problemas técnicos. Dejar lo más importante para el final. Es que cuando... Exacto, dejo lo importante para cuando llegue el vídeo. Sí, de hecho voy a empezar diciendo que es economía, o sea que tampoco es lo más importante. Estas cosas técnicas, ya está un rato, ¿eh? El montaje. Está funcionando. Ahora está funcionando, justo que se ha ido. Sí. ¿Sí? Eso es la ley de Murphy, eso no le pasa. Cuando mira el profesor siempre está. O sea que tengo que estar aquí todo el rato. Vale. Bueno, por cierto, y así haciendo un pelín de tiempo a ver si lo localizáis, si no pues empiezo igual. A las dos personas las conozco, no mucho ninguna de las dos, pero las dos las conozco, de los dos libros. Luis Bassat, que de hecho fue presidenciable del Barça, si os acordáis, es un publicista de toda la vida, y es muy mediático, y además que ha hecho unas campañas de publicidad brutal en su empresa. Y Xavier Marcet probablemente es el tío que escribe mejor de empresa que he leído nunca, porque yo soy muy de economía, hoy vais a ver mi deje, obviamente, que es lo que explico, ¿no? Entonces a veces, aunque para vosotros no encontréis bien la distinción, los que nos dedicamos a la economía distinguimos muy bien lo que es la economía y lo que es la empresa, ¿vale? Yo soy de economía, ¿no? Estos señores son de empresa. Pues a mí me cuesta encontrar a alguien de empresa que me gusta, yo lo comentaba con Jaime, digo, ostras, Xavier Marcet es de los pocos que cuando habla de empresa digo, hostia, dice cosas muy interesantes este tío, ¿eh? O sea, de verdad tienen contenido, porque a veces no, hay gente que habla de liderazgo y te parece que, bueno, sí, que lo podía decir yo también, ¿no? Sin haber estudiado lo que dicen de liderazgo. Este tío es de los buenos. Bueno, pues si os parece empezamos, ¿no? Venga, va. Pues os decía, economía. Economía es una ciencia con 2 siglos y medio de antigüedad. Como culturilla nace en el 76, en 1776, con un libro que se llama La riqueza de las naciones, de un señor que se llama Adam Smith. Es decir, que cuando hoy escuchéis que los economistas fallan, decir, hombre, pues claro, no es como la medicina, ¿no? Es decir, no tiene 20 siglos de antigüedad, pero la economía ya tiene cuerpo, ¿eh? Son 2 siglos y medio de ciencia, eso ya da un cuerpo a cualquier ciencia. Todas las ciencias salen para resolver un problema. En el caso de la economía, el problema es el problema que os habréis enfrentado hoy a levantaros y que nos enfrentamos todos. El problema de que vivimos en un mundo donde los recursos son escasos y sin embargo todos tenemos deseos ilimitados, ¿no? A mí me encantaría que hoy, al salir de aquí a las 2, en lugar de tenerme que, bueno, comeré con vosotros así súper rápido para pillar un tren, pues me encantaría que me viniera un helicóptero y me llevase a mi casa, a Barcelona, para no tener que estar pendiente de un tren y luego de un avión, pero no hay helicópteros para todos, ¿no? La economía se dedica a eso, a gestionar unos recursos escasos de la manera más eficiente posible. Me encanta escribir en una pared. Voy a ir poniendo palabrejas. Fijaos que solo definiendo economía ya ha salido la palabra eficiencia. Nosotros, ¿qué es lo que pretendemos? Gestionar los recursos de la manera más eficiente posible. Eficiente es sacar lo máximo con coste mínimo. ¿Lo has encontrado? Sí, que coja otro ordenador. Solución de informático, ¿no? O reset o cambio de ordenador. Ya han dicho que funciona, ¿eh? Sí, pero en cuanto minimiza la grabación para utilizar Word, se para. Vale. Pero y siempre minimizarlo, poner el Word encima. Es que yo creo que es lo mismo, que puedes hacer 2 cosas a la vez mientras grabas. Pincha la Word. Bueno, o al revés, o minimiza el Word, ¿no? Lo pones delante, como él dice. ¿Ha parado? No, pero para dentro de... Si el problema es que no puede estar en una segunda pantalla. No puede estar... Y si, pero si pones más, si minimizas el Word y lo pones más pequeño, más abajo, delante del vídeo. ¿Así? No, voy a intentar. Vale, perfecto. Bueno, Mala, supongo que la sugerencia es que escribas en otro, ¿no? Sí. Claro. Bien, pues os decía, ya solo en la definición de economía ha salido la palabra eficiencia, ¿no? Que es una primera palabra muy importante en economía. Y que en cuanto empecéis a escuchar a la gente, a políticos, a economistas, os dais cuenta no solo de lo importante que es, sino de lo importante que es en el debate económico. Porque la economía, el sistema económico, que luego hablaremos de él, cuando hablemos del mercado profundizaremos un poquito más, está pensado para esto. Y sin embargo muchas veces se confunde esto con otro principio: la equidad, la justicia. El sistema económico no está pensado para ser justo. No quiere decir que no lo sea, quiere decir que no está pensado para. ¿Vale?
os voy a reflejar esto y os voy a contar una historieta que fue la primera lectura que yo leí cuando tenía 18 años y empecé el grado de economía. ¿Vale? A mí me llegó mi profesor de economía al tercer día de clase, me dio una lectura del The Economist, de la revista pues así más famosa de economía, que decía lo siguiente: imaginaos que van unos señores y hacen una excursión a la montaña, y que arriba de la montaña hay una tiendecita que vende botellas de agua, como esa. Y decía, la lectura preguntaba, decía: ¿encuentras justo que las botellas de agua se repartan en función del criterio de precios? Es decir, que quien pague más se lleve las botellas de agua. Eso se lo iba preguntando a la gente, y la gente decía, en un 70 y pico %, que no lo encontraba justo. Que encontraba justos otros mecanismos de asignar los precios alternativos, como por ejemplo el sistema de colas. La gente te decía, yo encuentro más justo que le den la botella de agua al primero que llega, porque se va a currar. Es el primero. O yo encuentro más justo que se den las botellas de agua por lo que llamamos criterio administrativo. Es decir, porque haya un señor allá que reparta justicia. A este le veo más cansado, le doy la botella de agua. A este no lo veo cansado, ha llegado muy sobrado, pues a este no le doy botellas de agua. O reparto las botellas de agua en función, os ha entrado sed, ¿no? O reparto las botellas de agua en función de azar. Las reparto a suerte. La gente a la que le preguntabas si encontraba justo el alza de precios, te decía, encuentro más justo cualquiera de esos otros mecanismos. Encuentro más justo las colas, encuentro más justo el azar y encuentro más justo el reparto administrativo. Que haya un señor que decida en función de lo cansado o no cansado que vea la gente. Entonces la lectura se preguntaba, ostras, algo está pasando cuando el mecanismo que utilizamos todos para asignar las cosas, la gente no lo ve justo. Y la respuesta, cuando te preguntaba eso, cuando te preguntaba, oye, ¿por qué pasa eso? La respuesta es que esa lectura se estaba fijando en esto. Y el mecanismo de mercado nadie lo pensó para que sea equitativo. Puede serlo, puede dar la casualidad de que el que más paga sea el que estaba más cansado. Pero también puede ser que el que más pague le hayan ido llevando 20 tíos así. Y como tiene mucha pasta, le han llevado 20 tíos allí, ha llegado allí y ha dicho yo 1 millón de euros por cada botella de agua. Eso de justicia no tiene nada. Pero es que el mercado no está pensado para eso. Está pensado para obtener lo máximo de los recursos. No está pensado para que eso sea justo. Si queremos justicia, hay mecanismos alternativos. Si queremos equidad, hay mecanismos alternativos. Está el Estado, teóricamente, ¿no?, para ayudarnos a eso. Digo teóricamente porque todos sabemos, ¿no?, que pasan cositas a veces en los estados. Pero, teóricamente es eso. Digo esto porque esta primera distinción de economía está muy bien, que nunca tenemos que perder de vista. Cuando sale el típico tío criticando el sistema capitalista porque no es justo, dices, hombre, has descubierto América. ¿Vale? O sea, el sistema capitalista nadie lo pensó en su día para que fuera justo. Lo pensó para extraer lo máximo de los recursos. Y luego, si queremos justicia, ya encontraremos mecanismos alternativos para obtener lo máximo y con esos recursos máximos que obtenemos, repartirlos de una forma un poquito más justa. Pero nadie pensó eso, para que fuese justo. Por tanto, la crítica al sistema capitalista como justo es una crítica obvia. Nadie la pensó. Bien. Venga, así de palabras iniciales. ¿Sabéis las primeras 3 palabras que definen a un economista? Son estas. A partir de ahora, fijaos. Si alguien había hecho algo de economía antes, ya le sonarían estas palabras. Seguro. Porque es 3 palabras que definen a un economista. El coste de oportunidad no es dinero, o no es exactamente dinero. Lo podemos valorar en dinero, pero no es exactamente dinero. El coste de oportunidad es aquello que renunciamos de un bien para tener una unidad más de otro. Es una renuncia, Es aquello que renunciamos de un bien para obtener una unidad más de otro. Es decir, lo vais a entender muy fácil. Todos, porque cada decisión que tomamos, la bondad de saludar, como ser un cantante y hacer. Todos, cada día,
tenemos así de costes de oportunidades. Así. Hoy cada uno de vosotros se ha levantado por la mañana y ha decidido renunciar a su trabajo o a tener un día de fiesta por venir aquí a hacer un curso y recibir una maravillosa clase de economía como esta. Es un coste de oportunidad, luego por la tarde volveréis a vuestros negocios, o más tarde o más temprano, volveréis a vuestros negocios y quizás os haga que hoy la cena será más tarde porque tendréis que recuperar algo del tiempo que habéis estado hoy en el curso. Bueno, pues fijaos, dedicar tiempo a vuestro negocio os está quitando tiempo libre. Cada decisión que tomáis cada día tiene un coste de oportunidad. Fijaos que aunque lo podamos valorar en dinero, no es dinero, exactamente. Cuando un estudiante se apunta a una carrera universitaria, la típica pregunta test que pongo a los estudiantes cuando hago un curso así introductorio de economía es: ¿el coste de oportunidad de ir a la universidad es el coste de la matrícula? Mentira. No es el coste de la matrícula. El coste de la matrícula es el dinero que has pagado por ir a la universidad. El coste de oportunidad de ir a la universidad es todos los años que has perdido en tu trabajo. Exactamente. Exactamente. Lo que has perdido tú, eso podrías haber estado trabajando y cobrando un dinero. Y estás ahí estudiando. ¿Por qué? Porque tú tienes una expectativa de dinero futuro mayor, de estabilidad laboral, etc. Y por eso te vas a la universidad. Coste de oportunidad es siempre renuncia. ¿Por qué os he dicho que son las tres palabras más interesantes, las primeras tres palabras interesantes de economía? Porque identificaréis a partir de ahora economistas, porque nos salen esas tres palabras sin querer. Sin querer, todo lo evaluamos con coste de oportunidad. Todo lo evaluamos como una renuncia. Cuando se invierte en un proyecto, cuando vosotros estéis invirtiendo un dinero en la empresa, en un departamento, pensad que estáis teniendo un coste de oportunidad, que es no invertirlo en otro. Yo estoy poniendo dinero en el departamento de marketing, bueno, pues no lo estoy poniendo en recursos humanos. Yo estoy poniendo en recursos humanos, pues no lo estoy poniendo en el financiero. Yo lo estoy poniendo en el financiero, pues no lo estoy poniendo en el productivo. Estáis teniendo costes de oportunidad continuamente y por lo tanto cada decisión que tomáis tiene más implicaciones de las que creéis. Vosotros decís: estoy poniendo este dinero en marketing. Es que no es solo el dinero que estás poniendo en marketing, es que estás dejándolo de poner en otros sitios. ¿De verdad es la mejor decisión ponerlo en marketing? Porque tienes decisiones alternativas siempre, Hay que ir con esa mentalidad siempre de cuál es el coste de oportunidad de aquello que yo estoy haciendo. El sector público. Cualquier decisión que toma el sector público tiene un coste de oportunidad, Dedico más dinero a educación, fantástico, pero sale de algún sitio, El dinero de educación sale de menos sanidad, de menos gasto militar, de algún sitio sale, o subir impuestos. De algún sitio sale el dinero, Por lo tanto, estos días que tenemos debates políticos que tanto les gusta hablar a los políticos, siempre que os dicen las cosas positivas, tenéis que tener esa pregunta de: vale, está muy bien, tú me estás diciendo que vas a dedicar más dinero a esto, ya, pero ¿de dónde lo sacas? Ese dinero, ¿no? Todos vosotros que gestionáis vuestros negocios, ¿no? Esa pregunta la tenéis que tener clarísima cuando os habla un político, Yo voy a dedicar más dinero a las pensiones, fantástico, es una decisión magnífica, pero ¿dónde vas a sacar el dinero de las pensiones? ¿Qué vas a recortar o qué impuesto vas a subir? Los dineros tienen que salir de algún sitio. Siempre hay un coste de oportunidad. Ellos siempre tienen algún recurso fácil, Vamos a mejorar vamos a reducir la evasión fiscal, que es un recurso fácil de casi todos los políticos. Es que para reducir la evasión fiscal tienes que poner más inspectores, Ahí también hay un dinero, El coste de oportunidad está siempre, Nada es gratuito. El blog, mira, me permite una licencia. Si queréis a partir de ahora leer algo de economía escrito por los mejores que escriben sus investigaciones científicas de manera divulgativa, hay un blog que se llama Nada es gratis. Me ha venido el blog a la cabeza, hoy de hecho vais a leer alguna cosa de ese blog. Me ha venido el blog a la cabeza porque fijaos que es lo primero que tiene un economista en la cabeza, que nada es gratis, que siempre hay un coste de oportunidad para las cosas, que siempre hay una renuncia. De ahí el nombre del blog. Ahí escriben, googlead a partir de hoy, y si queréis estar al tanto de economía
repito, por los mejores, ahí empiezan, ponen sus papeles científicos, y veréis que en algún momento llegan a cosas técnicas, os saltáis las cosas técnicas, pero en la introducción y en la conclusión de lo que escriben veréis divulgativamente sus propias investigaciones. Escriben, ya digo, los mejores economistas de las mejores universidades del país y de fuera del país, pero que son economistas españoles. Bien, venga, las últimas cositas antes de que leáis ya la primera cosa y la comentemos, es hablar de cuáles son los agentes económicos. Y cuáles son los objetivos de esos agentes económicos. Venga, ¿qué agentes económicos? ¿Qué creéis que hay? ¿Qué colectivos hay en una economía que se estudian? ¿Qué creéis que son agentes económicos? ¿Las empresas? Las empresas, es un agente económico. Venga, va, y ese me vais a decir vosotros, ¿seguro cuál es el objetivo de cualquier empresa? Ganar dinero. Ganar dinero. Los economistas llamamos a eso maximizar beneficios, porque nos gusta hablar así. Pero es eso, es ganar dinero. Venga, voy a precisarlo. Si tuviera un compañero mío de despacho que se dedica a la economía social, ahora me estaría haciendo ojos de odio. Porque es verdad que hay empresas cuyo objetivo no está de ganar dinero, sino es un objetivo un poquito así más moral, sin ánimo de lucro, etc. Sí, ya lo sabemos, pero la mayoría que estamos aquí, ¿no? Sabemos que la mayoría de las empresas son de otro estilo, lo que quieren es ganar dinero. Nada, hay empresas de economía social que, bueno, que tienen otro tipo de objetivos. Hay que recordarlos, existen, ¿vale? Pero me viene el Oye, que es mi compañero de despacho que se dedica a eso, pero... Vale, tenemos empresas. ¿Qué más? ¿Qué otros agentes económicos hay? Los bancos centrales. ¿Los bancos centrales? Sí. Yo voy a colocar de momento a los bancos centrales a medio camino entre empresas y otro agente económico que nos va a salir. ¿Vale? Pero es verdad que tienen su importancia. Cuando entremos en la parte macro, estaremos ahí. ¿Qué más cosas? ¿Que hay empresas? Los consumidores. Los consumidores. Las familias. ¿Cuál creéis que es el objetivo de un consumidor? Gastar poco o invertir bien. ¿Gastar poco o invertir bien? ¿Ese es tu objetivo en la vida? No, hombre, mi objetivo es comprar a buen precio. ¿Tu objetivo es comprar a buen precio? No. ¿Tú cuál es tu objetivo en la vida? Yo no creo que sea El ese. mismo que la empresa. ¿Eh? ¿El mismo que la empresa? ¿Maximizar tu beneficio? Bueno, yo hablo desde el punto de vista de un consumidor. Yo cuando voy a comprar intento comprar las cosas a buen precio, realmente. Fijaos qué cosas están saliendo. Satisfacer necesidades, comprar cosas a buen precio, maximizar tu algo, ¿no? ¿Qué es tu algo? Felicidad. All right. Todos tenéis el mismo objetivo que yo veo, ¿eh? Yo creo que todos tenéis el mismo objetivo que este señor y que yo, ¿no? Maximizar nuestra felicidad. Y para maximizar nuestra felicidad probablemente maximizaremos nuestras necesidades, consumiremos de la mejor manera posible, pero al final lo que queremos es los consumidores lo máximo de felices posibles, sujeto al dinero que tenemos, obviamente, ¿vale? No se trata de decir, yo quiero ser muy feliz y por eso me compro un helicóptero, ya, no puedes, ¿vale? No, tú eres lo máximo de feliz posible. Maximizar de nuevo, digo la palabreja económica, maximizar utilidad. Los economistas llamamos a la felicidad utilidad. Pero bueno, vale. Y venga, nos queda un agente económico, que es el que yo le he dicho que está a caballo un poco cuando hablamos de bancos centrales, entre empresa y esto. La administración. La administración del Estado. El sector público, como queráis llamar. Venga, me entretengo un pelín en el Estado, digo el objetivo, pero me entretengo un pelín básicamente porque luego vamos a entretenernos menos con él. ¿Cuál creéis que es el objetivo de cualquier Estado? Debería de ser, Gestionar de la forma más eficiente posible los recursos que tiene. ¿Cuál? Gestionar de la forma más eficiente posible los recursos que tiene, ¿no? ¿Para qué? Estoy de acuerdo, pero ¿para qué? Para aumentar el bienestar de... Lleva 2 dedos, La palabra es maximizar bienestar de sus ciudadanos, ¿no? El Estado teóricamente tiene que satisfacernos a nosotros, ¿no? Es un ente que está compuesto de nosotros. Por lo tanto, el objetivo de cualquier Estado es maximizar el bienestar de sus ciudadanos, hacer que sus ciudadanos sean lo máximo felices posibles, ¿no? Para hacer eso, los Estados hacen cosas. ¿Qué cosas hacen los Estados?
para que sus ciudadanos sean lo máximo felices posible. Algunos han salido, sutilmente por aquí. Crean infraestructura, Crean infraestructuras, es decir, hacen bienes, ¿no? Proveen de bienes y servicios. suministran servicios básicos. Suministran servicios básicos, el iluminado, hablando por un sector local, ¿no? El iluminado, la recogida de basuras, etcétera, son servicios públicos básicos, ¿no? Que todos, ¿no? Venga, más cosas que hace un Estado. Crea regulación. Regula. Hace leyes. Que teóricamente se tienen que cumplir. Y castiga al que no las cumple. Y que no las cumple, forma parte de la función reguladora, evidentemente, ¿no? Si tú creas una ley y no creas un castigo en paralelo, no sirve, ¿no? Más cosas, ¿verdad? Hay como mínimo dos cosas más que hace un Estado que son muy importantes. Buenas. Venga, ¿qué más cosas hace un Estado? Recauda, ¿no? Recauda, vale. ¿Cómo recauda? Es importante para una función que os voy a poner aquí. ¿Cómo recauda el Estado? Es decir, ¿cómo hacen los Estados a la hora de recaudar? Suelen tener un criterio que va muy ligado también a cómo ofrecen los servicios y que tiene una función detrás. De redistribuir, ¿no? Redistribuir, elaboran presupuestos para redistribuir. Los Estados teóricamente están pensados para hacer de Robin Hood, para quitarle a los ricos y darle a los pobres, ¿no? Teóricamente están pensados para eso. Sabéis, ¿no? Todos vosotros que pagáis un impuesto sobre la renta, que el porcentaje más alto está en la gente que gana más dinero, ¿no? Y el porcentaje más bajo, ¿no? El básico, que incluso te puede llevar al cero, en aquella gente que cobra menos dinero, ¿no? Los Estados redistribuyen de dos formas, con impuestos, con ingresos y con gastos. Porque sabéis también que ofrecen unos servicios que mayoritariamente utilizan más las personas con menos recursos, ¿no? Yo no me imagino a la familia Botín en la seguridad social, no sé vosotros, ¿verdad? Tienen el mismo derecho que todos, todos pagan sus impuestos y pueden estar en la seguridad social ahí todos, ¿no? Pero no os imagináis, ¿no? La familia Botín en la seguridad social. ¿Qué significa eso? Que el Estado hace unos servicios para todos porque aprovechan más la gente con menos recursos y lo hace con unos ingresos que recauda más a la familia Botín, teóricamente, si todo funciona bien, ¿vale? El Estado redistribuye. Y me queda una función que nos va a permitir hablar. Me va a permitir haceros la primera pregunta que a mí me encanta cuando hablamos de economía, que son las preguntas de niños pequeños. Las preguntas de niños pequeños barra Mauriño. Ya veréis por qué el chiste. ¿Qué me queda como función de Estado? Me queda una función que tiene el Estado que es muy importante, que no nos damos cuenta, pero tiene muchos instrumentos con los que hace eso. Se llama función estabilizadora. El Estado hace cosas para tratar que el ciclo económico sea más suave, para tratar de cuando se está creciendo contener la alegría y cuando se está en crisis contener la tristeza, porque el crecimiento es alegría y la crisis es tristeza. Y luego volveremos a eso, ¿vale? Pues el Estado tiene varios instrumentos para hacer eso. Los obvios: subsidio de desempleo. Imaginaos lo que sería un país que entra en crisis y que no tuviera subsidio de desempleo. Sería una crisis profunda de verdad, donde un montón de gente va en paro y se queda sin nada. Dejaría de consumir, más pobreza en las calles, una crisis económica más aguda, ¿no? Al tener, simplemente con tenerlo, no hay ni que modificarlo, con el tener un subsidio de desempleo hace que la crisis sea más suave, ¿no? Que haya un conjunto de personas que les iría muy mal, que ahora les va un poquito menos mal. O el propio impuesto de la renta que hemos hablado antes. El propio impuesto de la renta que hemos hablado antes es un impuesto que, claro, si entras en crisis, pues mira, pasarás de pagar un 50 o un 30 porque ganas menos dinero, ¿no? Pues mira, pagas también menos impuestos proporcionalmente, ¿no? Hace que tu ciclo, ¿no? Tu economía vaya un poquito mejor de lo esperable. Estas cosas se les llama estabilizadores automáticos. Había un ministro de Economía que siempre soltaba esa palabra, era muy pedagógico haciendo esto. Antiguo, se llama Solves. ¿Me acordáis de Solves? Solves hablaba mucho de los estabilizadores automáticos porque él le tocó la primera fase de la última crisis, de la crisis del 2008.
Y él decía, bueno, ahora ya están accionándose los estabilizadores automáticos, son estos dos, el subsidio de desempleo y el impuesto de la renta, porque estabilizan sin hacer nada. Y luego sabéis que a veces los estados hacen cosas para que todavía se estabilice más. Pues, por ejemplo, en esta crisis, cogieron los estados y dijeron, el subsidio de desempleo no va a durar solo 2 años, lo vamos a alargar, porque vemos que hay gente que no consigue empleo. Fijaos que está haciendo un estabilizador que ya no es automático, ¿eh? Lo estoy yo aumentando. ¿Sí? Vale, pero esto me permite a mí hacer la primera pregunta de niño pequeño. Y es, ¿por qué existen ciclos económicos? Fijaos el chiste que he dicho antes. Es una pregunta de niño. ¿No? Los niños siempre hacen la pregunta de todo, ¿no? Lo simplifican mucho y siempre te preguntan ¿por qué? ¿No? Cosas que asumimos todos. Ellos te obligan a pensarlas, ¿no? Todos tenemos asumido de que hay crisis, ¿no? ¿Por qué hay crisis económica? Porque al final hay cambio, te adapta al cambio también, ¿no? Y va, ¿Pero por qué hay cambios? O sea, ¿por qué a veces se crece y a veces se decrece? Porque la economía avanza, hace cosas diferentes, no solo eres tú, hay agentes externos que también influyen en ti, ¿no? Y hay una cosa que es una oferta y otra una demanda. Claro. Vamos a hablar de oferta y demanda, vamos a hablar de esas cosas que digáis. Pero venga, reducir más al absurdo. Hay que intentar ir hacia abajo, ¿eh? Ser más simple, ¿no? ¿Eh? No es por ser más simple, es porque la respuesta a una pregunta de niño normalmente es no, de niño o de Mauriño, que también era ahí, porque, no, pues eso, lo mismo. Ir un poco al... Porque no hay nada que dure infinito, no hay nada que dure siempre. Las cosas nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero ¿por qué no se puede crecer siempre y por qué no hay nada que dure siempre? Porque los bienes son finitos. Porque los bienes son finitos. Sí, pero dejadme que os lo traslade a otra ciencia. Yo puedo hacer agua en las mismas condiciones toda la vida. Yo cojo hidrógeno y cojo oxígeno y si lo reproduzco de una misma manera, siempre me va a dar agua. Pero más petróleo. ¿Eh? Más petróleo. También. Cuando acabe y sube el precio ya tenemos una crisis medio. Vale, pero hay pozos de petróleo todavía en el mundo mucho, ¿eh? Sin explotar, y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Estoy tratando de ser, ahora mismo estoy haciendo de abogado del diablo, ¿ok? Monta una guerra. ¿Eh? Monto la guerra. Fijaos, más que... O sea, estáis diciendo muchos componentes que pasan. Pero hay un componente muy importante de lo que os estáis olvidando, que es el más importante de todo. Es por el coste de oportunidad. Sí. Y... Llega un momento de que poner un recurso más no me da el beneficio que yo espero y entonces se paraliza. Fijaos, no me da el beneficio que yo espero, yo persona. No, tú persona, si es que lo has dicho bien. ¿Y si depende del estado de ánimo de las personas? Empezar a pensar, ¿qué motivo le daríais a la última crisis económica que ha sido tan profunda? ¿Qué motivo le daríais? El efecto manada. El efecto manada, hostia, qué palabra, ¿eh? Pero sí. Sí, fijaos, ¿y qué es el efecto manada? Que la gente, me dejáis ser un poco coloquial, se flipó, ¿no? Llegó un momento en que dijo, ¿un coche? ¿Para qué un coche? Dame 2. ¿Un piso? ¿Qué un piso? Dame 2. ¿No? Y el Estado decía, cómpralo. Y los bancos le decían, toma crédito para comprarlo. Y todo se alineaba. ¿No? Había como una euforia excesiva, ¿no? Hasta que llega un momento en el que el coste de oportunidad, los recursos escasos, te dice que esto hay que pagarlo, ¿eh? Y te das cuenta de que algunos de esos que han comprado no pueden pagarlo. Fijaos, detrás de la crisis económica siempre está que la economía no es una ciencia que coge hidrógeno y oxígeno. La economía es una ciencia que coge a personas y las personas hacen cosas. Parezco Rajoy ahora, ¿no? Personas hacen cosas, ¿no? La economía coge a personas y hacen cosas. Es decir, depende de nosotros. Y nosotros, como buenas personas, nos movemos por impulsos. No siempre somos racionales. Os voy a decir de aquí a... Os voy a decir ahora, es que me vienen libros, ¿vale? Yo los digo y vosotros leed lo que queráis, pero me vienen libros que era muy chulo de esto que os estoy contando. Las personas no somos racionales. La economía ha supuesto muchas veces que las personas somos racionales, pero no es verdad. No somos racionales.
tomamos decisiones impulsivas, nos dejamos llevar por la alegría del de al lado y por la tristeza del de al lado. Y eso hace que es muy difícil hacer que una economía siempre esté así. Habrá momentos donde no podremos evitar que la gente sea más alegre de lo normal y habrá momentos donde no podemos evitar que la gente se entristezca más de lo normal. Eso es muy difícil de salvar. Mucho. Porque, repito, estamos hablando de personas. No estamos hablando de hidrógeno, de oxígeno, de azufre. ¿No? Es una ciencia social. El libro. El mundo... Bueno, tiene muchos, un poco los autores, ¿vale? Pues lo estoy escribiendo mal, ¿eh? Aquí hay una H, creo. Kahneman y Thaler son los dos primeros tíos, Richard Thaler y Daniel Kahneman, son los dos primeros tíos que dijeron que la economía vive de impulsos, que las personas son impulsivas, que no son racionales y que hay que tener eso en cuenta en la economía. De hecho, este señor es el primero que no es ni economista. Este de aquí, Daniel Kahneman, es psicólogo. Este ya es economista, Richard Thaler. Bebió de él y lo llevó a la economía. Y son los padres de una cosa que se llama neuroeconomía. Y de hecho, esos señores se llevaron el premio Nobel. Richard Thaler se llevó el premio Nobel de Economía hace 3-4 años por introducir estos conceptos en la economía. Son los primeros que dijeron, no, el consumidor no es racional, ¿eh? Estábamos estudiando una ciencia que suponía que el consumidor siempre es racional. No, no es racional. Y por eso hay cosas que no podemos evitar. Si queréis, en la introducción del libro de uno de los libros que leí de este señor, que se llama Misbehaving, yo lo leí en inglés, pero seguro que está ya traducido. En la introducción ponía un par de ejemplos que todos vais a entender. Había un ejemplo muy divertido que decía, imaginaos que llega el cumpleaños de tu novia, de tu mujer, y le dices, venga, voy a regalarle algo. ¿Qué es lo racional de regalarle a tu mujer? Si le das a regalar 100 euros, dale los 100 euros y que se compre lo que quiera. Eso es lo racional. Racional. Ni se os ocurre hacerlo, ¿eh? A todos los hombres que estáis aquí, ¿eh? Vuestra relación está haciendo tic-tac, ¿eh? Después de eso, ¿eh? Nos empezarán a decir eso, es que no has tenido un minuto para pensar en mí, es que no me conoces, es que... Y sin embargo es lo racional, ¿eh? Pero es que no siempre nos movemos por lo racional. O hay otro ejemplo que dice, estáis en una fiesta y estáis cogiendo del típico bol que ponen, ¿no? Para picar. Y sabéis que luego viene un cocinero que os va a hacer, viene Ferran Adrià allí, ¿eh? Y os viene a hacer un supermenú, porque lo habéis contratado. Y estáis cogiendo ese bol. Si alguien se lleva ese bol un momento a la cocina, le diréis, hostia, gracias, porque yo estaba ahí cogiendo sin parar, me estaba quedando sin hambre, y me viene luego un super cocinero. Qué estúpido. Si no quieres coger, no cojas. Pero lo hacemos impulsivamente, ¿no? De eso que no... Hay cantidad de decisiones económicas y cantidad de estrategias comerciales que están basadas en que la gente no hace, ¿no? La publicidad. Este señor vive de saber que la gente no es racional. Si no, no viviría. Porque se dedica a esa parte de la economía que está basada básicamente en nuestras emociones, ¿eh? Os pondría 1000 ejemplos. Si queréis, y acabo ya, y ahora detrás de esto ya directamente hacemos la primera lectura. Os acabo con un ejemplo de algo que yo he utilizado para una investigación científica, que salía en ese libro, y que os puede servir a vosotros para la vida. En ese libro hablaba de una estrategia que a veces utilizan las empresas que se llama la estrategia del good deal, es decir, de la sensación de tener un buen trato, de haber hecho un buen trato. ¿Sabéis esa sensación que tenéis a veces cuando vais de viaje? Vais al típico mercadillo, empecéis a negociar y cuando acabáis en el precio que vosotros queréis y os lo lleváis, decís, ¡guau! Es que soy el amo, ¿no? Soy un dios de la negociación. He obtenido un precio que, ¡guau! Inigualable, ¿no? Si el tío te lo ha vendido, tan inigualable no era, porque él no creo que pierda dinero, ¿vale? Pero salimos con esa sensación, ¿no? De que como le hemos obtenido una muy buena rebaja, habíamos hecho un superprecio. Y no pensamos que muchas veces lo único que ha hecho ese tío ha sido poner un precio de entrada hiper alto, sabiendo que tú ibas a hacer eso, ¿no?
Pero a nosotros nos deja un buen sabor de boca saber que hemos obtenido una buena negociación con el precio. Hay mucha gente que como estrategia de precios utiliza esto, la estrategia del huevo. ¿Sabéis quién lo ha utilizado en la última crisis? Los bancos, a la hora de vender pisos. Tengo una base de datos muy divertida, que como me dedico mucho a economía de la vivienda, y lo vais a padecer a lo largo de hoy, tengo una base de datos muy divertida que tiene, pues, bueno, viviendas vendidas por agencias inmobiliarias y viviendas vendidas por bancos. ¿Te das cuenta, cuando analizas las ventas, que el precio al que llegan es el mismo? Pero a que casi todos habéis escuchado el run run de que los bancos vendían muy bien de precio sus viviendas a lo largo de estos años. Porque los bancos lo que hacían era, ponían un precio muy alto de entrada y te daban luego una rebaja del 15 o del 20%. Por lo que la gente salía con la sensación de que estos bancos no son tan malos. Dan unas buenas rebajas de los pisos. He obtenido un chollo al comprarle el piso al banco. Detrás del banco había una inmobiliaria vendiendo y utilizaba la misma estrategia, solo que el banco le decía, este es el precio final, pero tú ponle un 20 de entrada. Han utilizado los bancos la venta de pisos para recuperar imagen. Sabéis que los bancos a principios de crisis no estaban muy bien vistos, ¿no? Con todos estos créditos que se tuvieron que dar, pues malos comportamientos, etc. Esta estrategia del good deal es una estrategia que utilizan las empresas cuando quieren ganar imagen. Quieren decir, ah, mira, me va un poquito mejor. Pues eso no deja de ser neuroeconomía, ¿eh? No deja de ser lo mismo. Jugar con nuestros impulsos, jugar con nuestros sentimientos, para vender, para hacer una estrategia de venta y para reforzar en este caso además la imagen de la empresa. ¿Sí? Venga, vamos a hacer la primera lectura. Tenéis una lectura aquí. Yo voy a explicar mi vida, veréis que hoy os voy a explicar mucho mi vida, ¿vale? Aquí hay una lectura del periódico que está dividida en dos partes. Os voy a explicar porque os vais a acordar de este momento histórico. Y os voy a explicar un poquito mi vida sobre esto. En un momento histórico había un señor que se llama Adelson, que es el que tiene toda la calle de Las Vegas, que quiso hacer una inversión parecida en Europa, y que lo llamaba Eurovegas. Claro, tío, como buen empresario listo, el momento en el que decide que es el momento de hacer esa inversión es plena crisis económica, y como había pensado en instalarla en España, dice, venga, va, hablo con Madrid y hablo con Barcelona, que sabéis que siempre hay buen rollito entre Madrid y Barcelona, ¿vale? Bueno, pues eso, hablo con Madrid y hablo con Barcelona. ¿Con qué objetivo? Que se peleen entre ellos para coger mi inversión y que me den las mejores condiciones posibles, ¿vale? Durante una semana ese señor iba a venir a Barcelona. Se sabía que Barcelona entraba en el juego, Madrid ya se sabía que estaba, se sabía que Barcelona entraba en el juego. Y bueno, pues eso, hay los planteamientos a favor y en contra de esa inversión, ¿vale? En la izquierda tenéis a un señor que básicamente dice que sí, no hace falta que leáis a ese señor, ¿vale? Lo importante está en la derecha. A la derecha tenéis a otro señor que básicamente dice que no, pero lo importante no es que diga que sí o que no, lo importante es la forma en la que lo dice. De hecho aquí dice que no, porque este artículo está hecho ya 3 meses después, es decir, este artículo creo que es de junio o algo así, ¿puede ser? 26 de junio. 26 de junio, vale, el día de cumpleaños de mi padre. 26 de junio, el primer artículo que yo hice sobre esto fue en febrero, que os explicaré porque la vida es muy curiosa, cómo sucede todo. En el primero que yo hice, no me definía, simplemente daba argumentos a favor y en contra. Aquí ya me defino, pero vuelvo a recordar algunos de esos argumentos a favor y en contra, ¿vale? Leedlo en un segundín, ¿vale? 5 minutitos, leed la parte derecha, os comento cómo fue la historia y por qué es interesante que leáis eso.
explico mi vida y os sitúo en el artículo y sobre todo el por qué lo estáis leyendo. Estáis leyendo por ese artículo por esto. Muchas veces se tacha al economista de que dice una cosa y la contraria. Es como estas noticias del Marca. ¿No habéis visto a veces el Marca que dice, pone un titular de ¿por qué Vinicius sí? ¿No? Y la línea de abajo es ¿por qué Vinicius no? ¿No? Muchas veces al economista se le tacha de eso. Y el economista dice una misma cosa y la contraria, ¿con qué me quedo? ¿No? Y la pregunta ¿es malo? No es tan malo. Porque lo que estamos haciendo, y ahora os sitúo, es intentar evaluar las cosas desde un punto de vista neutral. ¿Vale? Intentar evaluar las cosas, como yo siempre explico, es como cuando tenía 14 años y me gustaba una chica. Y hacía la lista de me gusta las cosas que me gustan y las cosas que no me gustan de la chica, ¿no? Lo típico de serie americana. Pues el economista hace lo mismo. Trata de evaluar puntos a favor y puntos en contra. Venga, mi vida para que entendáis eso. La semana de febrero, que ese señor iba a venir a Barcelona, un lunes, llama una persona del periódico a la Pompeu. Lunes a las 7 de la tarde. Y busca a alguien que le dé un titular para poner al día siguiente en el diario. Solo un titular, ¿ok? Lunes 7 de la tarde, es probable que no encuentres a mucha gente, me encontraron a mí. Y les di un titular, que ni me acuerdo. Martes, más o menos a la misma hora, ya el jefe de comunicación de la Pompeu le dio mi móvil al tío del periódico. Y el tío del periódico me dice, necesito un artículo en 1 hora donde te pongas en contra de Eurovegas. Y digo, amigo, me has pillado un día que puedo hacer algo, yo te escribo en 1 hora si quieres, un articulito que te diga puntos a favor y puntos en contra de Eurovegas. Lo hago, se lo pillo, lo pone. Y al día siguiente, yo no me dedico a economía de los casinos, yo os he dicho que me dedico a economía de la vivienda. Por lo tanto, me estaba metiendo en un jardín del que no sabía nada. ¿Vale? Estaba simplemente utilizando mi lógica. ¿Qué hice yo en esa hora? Dije, bueno, como tío, como economista, que sabe lo que está saliendo en todos los medios, ¿cuáles son los puntos a favor, teóricamente, de que venga Eurovegas y cuáles son los puntos en contra de que venga Eurovegas? Puntos a favor. Que el Estado no pone ni un euro. Habían unos terrenos, teóricamente, que cedía Barcelona, donde no había nada. No había nada. Digo esto porque el Évole salió con un artículo en el periódico también durante esos días diciendo no, yo es que ahí me plantaba de pequeño a ver los aviones pasar. Fantástico, pero eso no tiene valor económico. No, ahí no había nada, ¿vale? No se utilizaban para la agricultura, no se utilizaban para nada, nada. Un tío invierte ahí, te genera una infraestructura, y si ese tío paga impuestos como todo el mundo, es decir, la tasa de juego que le toca, el IBI que le toca, el IAE que le toca, con ese dinero el Estado puede hacer en otro lugar una cosa más interesante. Ahí cito, creo, una cosa que es el sincrotrón de Valles, que es, bueno, una infraestructura de investigación, de la que yo venía de hacer un análisis económico. Desde ese punto de vista, eso es una parte positiva. Además, seguro vas a generar empleo. El tío de la izquierda hablaba de 200.000 puestos de trabajo. Claro, el tío de la izquierda es de Convergencia y Unión, que era el partido que gobernaba. ¿Vale? No eran 200.000, eran más o menos unos 70.000. Pero bueno, buenos que son. En plena crisis económica y además empleo de gente no cualificada, que es el que más cuesta colocar en plena crisis económica. Buenos que son, 70.000 empleos, te va a venir algún turista a esa infraestructura, todo eso fantástico. Parte negativa, que sabemos que a veces esas infraestructuras tienen costes. Sabemos que cuando tú pones algo del juego, generas adicciones. Y eso cuesta un dinero. Curar a la gente de adicciones, ¿no? Aparte de que está generando un coste social negativo. Sabemos que en otros lugares, cuando se han hecho esas infraestructuras, son lugares de mafias. Y sabemos que a veces los estados, a esas grandes inversiones, conceden beneficios. Es decir, les conceden rebajas impositivas, les conceden permisos para hacer cosas que el resto del mundo no puede hacer. Si lo segundo no se da, ok. Si lo segundo se da, ojo.
¿vale? Esa es, fijaos, la lista de los pros y la lista de los contras, y hacer una evaluación como tiene que hacer un economista. Y a ver qué da. Sin pensar, en esa semana, cuando yo hago el artículo ese con los puntos a favor y en contra, al día siguiente me llama una tía de TV3 y me dice, es una tía que hace un programa donde entrevista a gente. Dice, mira, íbamos a hacer una tertulia en un programa que tenía por la mañana con gente a favor y gente en contra, y como tú me has dicho los puntos a favor y en contra ya, pues vente tú y te entrevisto a ti. Fijaos, yo hacía 2 días no sabía nada de economía del juego, ¿vale? Os repito, ¿vale? Para que veáis que a veces ser simplemente un tío neutro, que analiza las cosas de una manera fría, hace que, hombre, que la gente para empezar te quiera escuchar. Para empezar. ¿Qué hago yo? Y a partir de ahí ya digo, esto se está poniendo serio, vamos a googlear y vamos a buscar información interesante. Y dio casualidad, tuve una suerte, que es un tío que había hecho un análisis científico sobre esto en Las Vegas, es un tío que yo conocía de economía de la vivienda, un americano que trabaja en Illinois, en la Universidad de Illinois, en Chicago. Nada, le pedí su estudio y en su estudio había algunas cifras que ya me permitían a mí hacer una cosa seria cuando ya llegué al día de la tele, y ya después de la tele vinieron las radios, y fue una semana horrible, porque supongo que estáis viendo un poco que a mí me encanta mi trabajo. No poder hacer clase y no poder investigar para ir a la tele, está muy bien como ego, pero contenido, ¿vale? Una semanita, tal, pero yo luego quería seguir con mi vida, ¿eh? Bueno, pues fue una semana bastante horrible en el sentido de... Había muchos días de esa semana donde a mí me llamaban programas de radio. En el programa de radio había un tío de Convergencia y Unión, gobierno, que quería esa inversión. Y había un tío de Iniciativa, Izquierda Unida en Cataluña, para que me entendáis. Y ellos dos estaban peleando todo el rato. El de Convergencia diciendo todo el rato, es que son 70.000 puestos de trabajo, no podemos perder esto, no sé qué, no sé cuánto. El de Iniciativa diciendo, es que ese tío es un impresentable, es un americano, es un yankee go home, es un tío que tiene amigos en Israel, no sé qué. Estaban peleando. Y de vez en cuando el entrevistador decía, ¿y qué opina de esto el experto o el economista? Y yo decía una frase, y volvieron a pelearse entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban analizando el problema de manera visceral. Ellos analizaban el problema y decían, es que este es un yankee impresentable. Y que sinceramente, me da igual la vida de este tío. Este tío es un inversor. Viene cumpliendo con las normas, aquí se va a comportar bien, se va a... Pues adelante. Este tío aquí... Uy, me estoy emocionando ya. Este tío aquí este tío viene aquí y la va a liar y no va a cumplir las reglas, etcétera. Pues entonces este tío no. Y el de Convergencia solo veía los puestos de trabajo y se olvidaba del coste de oportunidad. Se olvidaba de que en ese terreno, que estaba virgen, hay inversiones alternativas que el Estado puede hacer. Es que no vale un inversor a cualquier coste. Con el tiempo se fue viendo que el Estado daba muchas concesiones. De hecho esto, si os acabáis del final de la historia, se lo lleva a Madrid, cuando estaba la Aguirre. Se lo lleva a Madrid y la Aguirre en una rueda de prensa llegó a confesar que le había permitido, entre otras cosas, que se fumara en su recinto. Cuando ya estaba la ley hecha de que no se podía fumar dentro de los recintos. ¿Por qué? Porque este tío no es imbécil. Eso fue una concesión, una petición que había dado desde el principio, porque las adicciones van juntas. Mientras al tío se le deje fumar, va a seguir jugando. Si le obligas a salir fuera para fumar, quizás se largue y ya no siga jugando. Pues te interesa. Para que tengáis una idea de los costes que puede tener esto. Del report del tío de Estados Unidos, había un dato que era el que a mí ya me decidió por el no, sobre todo si se le daban concesiones, que también se le daban, además de esa del fumar, rebajas impositivas, Les daba la Aguirre y también les habían dado en Cataluña, O sea, lo único que parece ser que en Cataluña no habían dado es lo de la ley del fumar, pero las rebajas impositivas las habían dado igual, en los dos lados. Pues lo que me hizo determinar la decisión es que el dato en Estados Unidos era que el 30% del dinero, del ingreso por impuestos que se obtenía porque el tío estuviera ahí, se iba a gastos de seguridad social para pagar las adicciones de la gente. Imaginaos las adicciones que generaba eso. Parece mentira, ¿no? Que digas, ostras, te pones la infraestructura y eso hace que vayas a jugar. Sí, claro. La tienes cerca hasta la tentación. Si no está, no lo haces, ¿no? Bueno, simplemente como
Primera cosa que quería que leyerais para que cuando digan que un economista dice una cosa y la contraria, no, que un economista tiene que decir una cosa y la contraria. Tiene que decirlo, porque tiene que evaluar las cosas y su coste de oportunidad. Y luego, con todo el cuadrito bien hecho y todo evaluado económicamente, tomar la decisión. Venga. Y vamos a hablar un poquito de oferta y demanda, muy rápido, y vais a hacer la segunda lectura, que es esta de aquí. Ya vais a empezar a leer de vivienda, como veis. Venga. Seguimos avanzando en la economía. Y avanzando ahora en la economía, vamos a hablar de lo primero que se explica cuando se explica economía, una vez presentada la economía y sus conceptos básicos, que es el mercado. Venga, alguien me define qué podría ser el mercado. Solo necesito dos palabras. Oferta y demanda. Un lugar donde hay una oferta y una demanda. Si aquí esta chica me quiere vender este micrófono, yo quiero comprarlo, aquí hay un mercado. Y no necesito ni un edificio, ni necesito una plataforma web, no necesito nada, ¿eh? Si alguien quiere vender y alguien quiere comprar, ahí tenemos mercado, punto. ¿Ok? Bien, como hay una oferta y una demanda, venga, vamos a hablar de oferta y de demanda, ¿vale? Vamos a hablar. Venga. Supongo que todos, os voy a hacer un dibujito, pero no es muy importante, ¿vale? Voy a hacer un dibujito porque no sé, o sea, hay una parte de mí que no puede no hacerlo, ¿vale? Pero no es importante para vosotros, ¿vale? Yo voy a hacer un dibujito. A esto de aquí, que os voy a dibujar ahora, se le llama curva de demanda. Ya veis que la primera incongruencia en su economía a veces somos más incongruentes de lo que parece, que llamamos curva a una cosa que es recta, ¿no? Lo habréis pensado todo. Bueno, eso le llamamos curva de demanda. Tiene un sentido, pero ahora tampoco sentido matemático. Poco importa. Fijaos, ¿qué es lo importante de esto que se ha definido como curva de demanda? Lo que me está diciendo esto es que a medida que el precio de algo sube, todos nosotros estamos dispuestos a comprar menos de ese algo, ¿verdad? Sentido común, ¿no? Todos sabemos que la demanda, cuando sube el precio, demandamos menos de lo que sea, ¿verdad? Segunda vez que os hago de niño pequeño. ¿Y por qué? Porque estas cosas que tenemos tan asumidas, hay que pensar por qué. ¿Por qué cuando sube el precio de las cosas compramos menos de ese algo? Cuando eso pasa, como mínimo estamos asumiendo dos cosas que damos por hechas, pero hay que ser conscientes que las estamos asumiendo. ¿Qué estamos asumiendo ahí? Estamos asumiendo mínimo dos cosas. El precio es una oportunidad, ¿no? Por lo que has comentado antes de la subida de precios. O sea, lo del mercadillo, que es el ejemplo que has puesto antes. ¿Sí? Y luego que el poder adquisitivo en la población que puede adquirir ese producto es mayor, el mercado es mayor. Fijaos, en sus palabras, al menos uno de los dos supuestos lo ha dicho. Si cuando subo el precio yo compro menos, es para empezar, porque estoy asumiendo que a la gente su renta no le cambia. Que la renta es constante. Porque estoy seguro que todos vosotros, aunque multipliquen por 2 el precio de este agua, si ganáis el triple, no os importará. ¿Os importa que os multipliquen por 2 el precio de este agua? Porque la renta es constante. Si no, nos importaría muy poco, ¿no? Que no subiera mucho el precio de las cosas, si nuestro sueldo sube más. Pues primera cosa que estamos asumiendo ahí. Y hay otra cosa que estamos asumiendo. Digo, pero cuando escuchéis estas cosas hay que ser siempre, hay que rastrear, ¿eh? ¿Qué hay debajo de eso tan obvio que todos tenemos en la cabeza de que cuando sube el precio de las cosas compramos menos? Bueno, pues para empezar, que estamos asumiendo que la renta de la gente se mantiene, es constante. Segunda cosa que estamos asumiendo ahí, estamos asumiendo otra cosa. El coste de oportunidad, ¿no? Que te queda menos dinero para otras cosas. El coste de oportunidad, que te queda menos dinero para otras cosas. Es decir, que su competencia ha mantenido el precio. Es decir, que el precio de un sustituto también es constante. Es decir, yo estoy asumiendo que el precio de los sustitutos no se mueve. Y por eso a mí, cuando me sube el precio de este bien, consumo menos de este bien. Yo estoy asumiendo que si me doblan el precio del iPhone, el Samsung se queda igual. Y yo quizás me paso al Samsung.
Porque como el Samsung también se doble de precio, es que el precio relativo entre las dos alternativas se ha mantenido, ¿eh? Y probablemente seguiré comprando el iPhone a pesar de que se haya multiplicado por 2 el precio. Porque su alternativa también ha multiplicado por 2. Cuando miramos los efectos que tienen las subidas de precio sobre la demanda, que es obvio, tenemos que ser conscientes que para que eso que tenemos en la cabeza se dé, estas dos cosas se tienen que dar también. ¿Vale? Venga, y ahora lo mismo, pero con la oferta. Voy a cambiar de color. Venga, en verde. ¿No? Todos también tenemos en la cabeza una idea que la tenemos muy dentro, ¿no? De que si somos una empresa y el precio de aquello que ofrecemos nosotros sube, nosotros vamos a ofrecer más de eso, ¿verdad? Es decir, que la oferta, ¿no?, es una curva también, que veis que es recta también, con pendiente positiva, creciente, ¿no? Básicamente te dice, mira, cuanto más sube el precio, más compramos de las cosas. Pero de nuevo, para que esto sea así, estamos asumiendo mínimo 2 cosas. Para que yo, empresa, cuando suba el precio de mi bien, quiera vender más, esté dispuesto a vender más, ¿qué se está cumpliendo? Lo contrario que hemos dicho, ¿no? Que la renta aumenta. Eso afecta al consumidor. Piensa ahora en ti como empresa. ¿Qué es lo que estás ahora suponiendo que se mantiene igual? Y no lo hemos dicho. Que las materias primas no han variado. Para empezar, costes. Eso es seguro. Para empezar, los costes tienen que haberse mantenido también constantes. Porque claro, si sube el precio, si se dobla mi precio, pues se dobla el precio también de todo lo que yo necesito para producirlo, quizás no esté dispuesto a vender más, ¿no? Estaré dispuesto a vender lo mismo. Es decir, que está aumentando más el precio de aquello que yo vendo que lo que me cuesta a mí hacerlo. Cosa 1. Y cosa 2, está un poco implícito en algunas cosas que habéis dicho. La tecnología. La tecnología también es constante. Es decir, que ni yo ni mi sustituto hemos mejorado ni hemos empeorado en la manera en cómo hacemos las cosas. La tecnología de todo el mundo es constante. Porque si resulta que cuando yo subo el precio, mi sustituto tiene una mejor tecnología, o si resulta que yo, a la vez que subo el precio, tengo una peor manera de hacer las cosas, combino peor a mis trabajadores, los hago producir peor y por lo tanto me sale más caro, también mal. ¿Vale? Esto solo tenía el objetivo de presentaros al mercado. El mercado es un lugar donde hay una oferta y una demanda. Y B, que seamos conscientes que aquello que tenemos tan asumido del mercado, que es que los consumidores, cuando le suben el precio, compran menos, y los empresarios, cuando le suben el precio, ofrecen más, es verdad, pero es verdad porque hay algunas cosas detrás que estamos suponiendo que se mantienen, que no cambian. ¿Ok? Vale. Y ahora, pues claro, todos sabéis que aquí se llega a un equilibrio, ¿no? Y este sería el mercado, ¿no? El mercado, esta sería la cantidad que se vendería en ese mercado y se vendería a ese precio, ¿no? Porque oferta y demanda han llegado a un acuerdo. ¿Ok? Vale, perfecto. Antes de seguir, vamos a cambiar un pelín el orden. Vais a leer primero la lectura que pone. Es la primera lectura, nada, es gratis, que vais a leer. Esta lectura que pone funcionan los mercados, que es la que teníais como tercera, ¿vale? Veréis que es un tío, es un profesor de la Autónoma, que ahora está en ESADE, era profesor de la Autónoma cuando escribió esto. Es un tío que habla de 2 experimentos que hacen clase con los estudiantes, ¿vale? Cogéis la tercera, ¿eh? La que tenéis como tercera, que es esta que se llama Funcionan los mercados, y luego leeremos la segunda, es un tío que os explica 2 experimentos que hacen clase. Leer solo el primero, ¿vale? Aquí tenéis 2 experimentos que empieza en clase. Leer solo el primero, que es 1,5 página más o menos, ¿eh?
Hasta que veáis el primer experimento, ¿eh? El segundo, no hace falta que lo empecéis.
que ser ahora estudiante de economía, ¿te das cuenta? Como son las clases donde se explican los mercados. Igual que la que recibí yo esos días. La clase está muy guay, tiene mucho sentido, ¿eh? Un mercado se puede improvisar en una clase, como aquel que dice, ¿no? Y ahí se improvisa con una chocolatina, ¿no? Y unos precios. Al final se llega a un precio de equilibrio. Porque los mercados, lo hemos dicho al principio, son eficientes. Y por lo tanto, si tú generas un mercado y no le pones reglas que no estén en ese mercado, se va a llegar a un equilibrio, comprador y vendedor van a vender a más o menos el mismo precio y va a funcionar. Se va a vaciar, todo el mundo que quiera vender a ese precio va a tener su chocolatina y todo el que la quiera comprar a ese precio va a tener chocolatina. Perfectamente, que es lo que os dice al final, es decir, si llegaba a un precio exacto donde todo el mundo compraba a un mismo precio, pues no. Pero es que en la realidad tampoco pasa. En la realidad compramos las cosas cada día. Yo os aseguro que no sé dónde esté botella de agua, hoy va a ser muy importante en esta clase, ya lo estás viendo, ¿no? Yo os aseguro que si hoy hubierais rastreado por toda Andalucía un lugar donde buscar esta misma botella de agua más barata, la hubierais encontrado. Estoy convencido. Seguro. Pero claro, no le merece la pena empezar a hacer kilómetros para ahorrarse 3 céntimos, ¿verdad? O sea, la gente tenemos pequeñas fricciones que no estamos dispuestos a... ¿no? Valoramos nuestro tiempo y decimos, oye, no me merece la pena irme 100 kilómetros para encontrar una botella de agua más barata. Si fuera un bien que tuviera un precio más alto, pues sí, ¿no? Pero por una botella de agua no. O a veces valoramos esas pequeñas cosas que nos ofrece un vendedor y que le damos un valor. Yo, que he caído en la moda del gin tonic, siempre tengo una botellita de gin tonic de estas premium en casa. Y se las compro a un señor que yo ya sé que le estoy pagando más que si lo comprara en un supermercado. Pero ese señor de vez en cuando me da una copita de una marca chula que yo me llevo a casa. Y ese señor, cuando le llega una ginebra nueva, me dice, mira, me ha llegado esta que yo creo que te va a gustar porque es de este... Yo valoro eso. Y yo estoy dispuesto a pagarle por la ginebra. Evidentemente no le voy a doblar el precio. Si vale la ginebra 25, no le voy a pagar 50. Pero pagarle en lugar de 25, 30. Porque me aconseje, me regale una copa de vez en cuando. Lo asumo. Eso a todos nos pasa. Con algún bien hace que los precios no sean absolutamente exactos. Y que se acercan a ser absolutamente exactos solo cuando no hay diferencias en el bien que se ofrece. Y el mercado es muy transparente y muy fácil acceso cuando compramos algo por internet. Compramos algo por internet, es muy difícil encontrar ya grandes diferencias de precio, porque claro, es que no tenemos acceso ahí, no tenemos que mover del sillón de casa. Entonces ahí las diferencias de precio, que existen también, pero se reducen bastante, ¿no? Porque bueno, es que solo tengo que googlear, y son 5 minutos, no tiene ni coste de gasolina, pero el mercado funciona, ¿no? ¿Sí? Venga. Ahora leer la decaída de mitos de la vivienda.
Si miráis la fecha de esa, es marzo de 2008, Lehman Brothers no había caído, Decidlo después de que caiga Lehman Brothers, esto era muy fácil, ¿vale? Gente que se ha ganado muy bien la vida por decir, cuando ya había caído Lehman Brothers, que las viviendas estaban sobrevaloradas, ¿vale? Había que decirlo antes. En aquel momento os puedo contar millones de anécdotas, porque claro, yo venía diciendo esto desde 2004 a 2005, no todo acierto, pero esto, me dedico a este mercado, era bastante visible. En 2004-2005, cuando yo estaba haciendo clases en un máster de urbanismo, allí en Barcelona, donde hay abogados, economistas, arquitectos, ingenieros, ¿vale? Es un máster donde hay gente con formación muy diversa. Me llegó un tío a decir un día en clase, muy divertido, esto en una discusión así de clase, como las que podemos tener con vosotros sobre estos temas, me llegó a decir, imaginaos cómo estaba la cultura de la propiedad instalada en la cabeza de la gente. Y el hecho de que la vivienda siempre iba a subir de precio. Que yo me llevo a decir que en Cataluña, desde la época feudal, se compraba. La propiedad era una cosa instalada desde el feudalismo. Y hombre, pues para estar desde el feudalismo instalada, en 1950 o 60, había los mismos propietarios que gente que vivía de alquiler. La propiedad se engendra en los últimos años del franquismo y en los primeros de la democracia, porque se le empieza a dar muchas ventajas a la propiedad. Se le empiezan a dar ayudas en los impuestos a la propiedad y no se le da el alquiler. Y la gente no es idiota. La gente responde a incentivos. Si tú me estás diciendo que por comprar te ayudo y por alquilar no te ayudo, pues compro. ¿Vale? Es decir, o sea, se habían generado unos incentivos. Y eso de que la vivienda siempre sube de precio es una gran mentira que en un momento todo el país se creyó. Todo el país, Cuando digo todo el país es que se lo creía la gente. Vale. Se lo creía la gente formada en economía. Vale menos. Se lo creían los bancos, que supuestamente tienen que analizar riesgos. Vale mucho menos. Y se lo creía el Estado, que teóricamente tiene una función estabilizadora y tiene que vigilar cuando la gente se vuelve muy eufórica. Vale todavía menos. Todo el mundo se equivocó ahí, Porque la vivienda no deja de ser un bien con su oferta y con su demanda. Y eso no hay que olvidarlo en la vida. Hoy tenéis que aprender 4 cositas, que os las recordaré al final, 4. La única es que no vendan milongas en la vida. Todo tiene su oferta y su demanda. Todo. No existe algo que siempre suba de precio, que siempre baje de precio. No existe ni existirá. Todo tiene su oferta y su demanda. Y claro que la vivienda iba a haber un momento en el que iba a bajar el precio. Lo que ocurre es que la anterior vez donde había bajado de precio no se había visualizado tan bien como esta última vez. ¿Por qué? Porque había coincidido con una época donde las subidas de precios, que os explica ahí, eran del 7%, entonces tú seguías viendo que la vivienda subía, pero perdía poder adquisitivo, estaba subiendo en aquel momento solo un 2 o algo así, pero claro, tú no habías visto ningún momento del tiempo en el cual la vivienda de verdad bajaba de precio. Pues esta vez, como ya estuvimos en una crisis con una inflación de 0, se vio la bajada de precios de la vivienda a partir de 2014. Y ahora ya la gente te dice que sí, la vivienda puede bajar de precio. ¿Qué pasa? Pero fijaos que hubo un momento en el que todo el mundo se creía, que no iba a bajar de precio en la vida. Que eso siempre subía. Pero eso sí que con la vivienda como un bien de consumo, si es como una inversión. Igualmente también te va a bajar el precio. Hay gente que se ha arruinado por comprar viviendas en el 2006. Claro, pero si las compras con
como digo, sacarle una rentabilidad a corto plazo. Si lo miras como una inversión a largo plazo, en largo plazo al final siempre te lo estabiliza y te Depende también cuánto compres. Depende, te repito, la gente que compró en 2006, hoy está perdiendo dinero todavía. Hoy, y ya hay una época de subida, porque desde 2014-15 ha vuelto a subir el mercado de la vivienda, y hoy ha perdido dinero. Si la compró en un momento intermedio, 2003, 2002, hoy ya puede ser que gane algo, y si la compró en el 98, es el amo, porque la compró en el momento en el que el precio empezaba a remontar hacia arriba. Como cualquier inversión, como todas, como comprar oro, como comprar una acción de una buena empresa, o como comprar un fondo de inversión. Hay riesgo, más o menos, depende del mercado. Hay gente que en la vida va a recuperar esa inversión, no solo porque la hiciera en el 2006, sino por dónde la hizo. La gente que compró Marinador, la gente que compró en Polaris Wall, en su vida va a recuperar ese dinero. En su vida. Aquello es una ciudad desierta, donde cada día los activos que se generaron ahí son una ruina. Y hay así de gente en este país que se ha arruinado, por comprar vivienda. Claro, quien ha comprado en grandes capitales, y tú has comprado en Barcelona o en Madrid, deseablemente, en un largo plazo, ¿no? En Sevilla, en Mallorca, en Bilbao, si tú has comprado en grandes capitales, deseablemente a largo plazo el precio subirá a 30 años, es una inversión que, vale, pero como en Barcelona compraras en el 2006 y vendieras en el 2011, has perdido mucho dinero. 5 años. Una vivienda 5 años hay gente que hace juego con todo, especula con todo, también con vivienda, Ya es especulación, ya no es... Claro, pero igual te digo con acciones, es lo mismo que la gente hace con acciones o la gente hace con fondos de inversión, ¿no? Puede ni ser especulación, pues sí que la necesites. Imagínate que tú has comprado pensando que de aquí a 5 años ibas a hacer otra inversión y vas a necesitar ese cash, ¿no? Os enseñaron la semana pasada algo del cash, ¿no? Sí. Cash hay que tenerlo cuando se necesita, claro, si en el momento que lo necesitas no tienes cash y tienes un piso que ha bajado de precio, ostras, me cojo la bajada, Sí, es decir, lo que dice Juan Diego, tú eso ya lo opinas a todo lo pasado para no perder tu inversión. No lo digo tú, sino cualquiera. Claro. Si de antemano supiese que eso va a pasar, evidentemente... No hubieras invertido. A ti en el 2006 te dicen... No entras ni loco. Claro. A ti en el 2006 te dicen lo que iba a pasar con el precio de la vivienda en España, y ni tú, ni nadie, compre una vivienda en el 2006. Nadie. Posiblemente en el 2006 no, pero... Hubieras esperado, decir, bueno, pues ya me espero 4 o 5 años, cuando vuelva a estar bajita, entonces compro. Como no lo sabemos, ¿no? Pero ese problema es para quien quiere vender en el 2006. Claro. Ese lo tiene más quien lo quiere vender. Quiere vender. Yo, por ejemplo, yo compré en el 2003 y para mí el tema de la crisis hubiese sido peor, un tema de inflación alto y demás, hubiese sido peor. Pero, y además tú compraste en un mercado equilibrado. Es decir, 2003 ya no es el mejor momento para comprar, porque el mejor era el 98-99, pero tampoco es el peor que fue 2006-2007. Estás ahí en medio, ¿no? En un momento bastante normal del mercado. Claro, la vivienda, como cualquier bien que tiene riesgo, a 30 años, si tú compras en un mercado estabilizado más o menos por el precio que toca, a 30 años te da más que la inflación. Como cualquiera, repito, como las acciones en promedio, o como los fondos de inversión en promedio, como los planes de pensiones en promedio, Cualquier bien que tiene riesgo, lo normal es que si tú compras en un año normal, a 30 años te dé más que la inflación, por lo tanto que saques cierto rendimiento. El problema es cuando no compras en un año bueno, y si compras en un año fantástico, pues todavía mejor, ¿no? Como todo. O sea, el tema no es comprar o no comprar, que no deja de ser una decisión de inversión o una decisión de consumo. El tema es que hay que ser consciente y que nunca nadie os diga lo contrario, que es un bien sujeto a oferta y demanda. Y lo digo con la vivienda, pero es que en cada burbuja os lo dirán de un bien distinto. Tal vez fue burbuja de la propiedad inmobiliaria, pero es que pronto te venderán la milonga de que si tú compras acciones en bitcoins, eso no va a bajar en la vida, o te puedes arruinar. O si tú compras, ¿no? En el 2000, el secreto era comprar algo que llevase un .com detrás. Algunos os acordaréis. Si aquello llevaba un .com, te vas a forrar, te vas a hacer de oro. O no. Mucha gente invirtió un dinero en Terra que no lo recuperó en la vida. O pudo ganar mucho dinero en Terra. Terra salió a 10 euros y llegó a estar en 150. Si tú compras el día de salida a 10 y vendes a 150, multiplicas tu inversión por 15. De 150 acabó en 3. Si tú compraste en 150 o en 100, te arruinaste, ¿sí?
está sujeto a su oferta y su demanda. Hay una cosa muy divertida de las .com, que me la pasó un amigo que trabaja en un banco, que os la pondría ahora, que es, había una empresa en Estados Unidos que se llamaba, en ese momento, netj.com. Cuando los bancos tienen una herramienta que si tú analizas esa empresa, te dice lo que hace. Os lo digo en inglés, pero para los que no sepáis inglés, pero que yo creo que lo vais a entender todos, luego lo traduzco al castellano. Cuando tú clicabas en netj.com, te decía, netj.com has no business activity and have no plans to do anything. Os traduzco. netj.com no hacía nada y no tenía ningún plan de hacer nada. netj.com multiplicó su precio por 666 en 1999, pero netj.com acabó cotizando por lo que valía. No hacía nada, acabó valiendo nada. ¿Por qué la gente invertía en netj.com? Porque la gente estaba como rumoreando con quién se iba a funcionar y que detrás había algo que no quería salir a bolsa, que no quería saber el nombre y iba a comprar a netj.com y iba a entrar en bolsa. Nadie compró netj.com, nadie entró con ese nombre en bolsa, netj.com acabó valiendo nada. Es decir, las .com se generan burbujas más bestias que con la vivienda. Pero con la vivienda también se generan burbujas. Repito, marinador, todo el mundo que invirtió ahí en la vida va a recuperar ese dinero. En la vida. Hay muchos constructores que se arruinaron en esta crisis, un montón. Hubo un tío que estuvo unos meses de presidente del Madrid, que está en la ruina. Por ejemplo. ¿Vale? Y tenía una constructora bastante importante en aquel momento. Hubo un tío que tenía la constructora del Depor, que se arruinó en esta crisis. Fadesa. Que de hecho... Ese no fue el que le vendió a Martín. Sí, claro, es que Fadesa era una constructora gallega que se arruina. Se la compra el gran genio del Martín Sá, que fue el que opositó al presidente del Madrid, encima se la compra. O sea, se arruinó con lo suyo y con lo de los otros. ¿Vale? Que ha habido gente que se ha arruinado, que no existe nada que siempre suba de precio. Ese es el mensaje. Que no os lo vendan nunca. Eso no existe. Igual que cuando os digan la típica frase de que alquilar es tirar de dinero, depende de la época. Y depende de las ayudas que des al alquiler y las ayudas que das a la propiedad. Cuando se decía esa frase, en el impuesto de la renta, la gente cuando compraba un piso recibía un 15%. Y cuando alquilaba no recibía nada. Pues coño, si a mí el Estado me da un 15% de rentabilidad cada año por comprar un piso, evidentemente que es mejor comprar. Y evidentemente que yo quiero vivir de propiedad. Porque yo soy un ciudadano y no soy idiota. ¿Vale? Que dirían los de MediaMarket, no soy tonto. Pero en cuanto el Fondo Monetario Internacional, porque esto fue muy fuerte, en 2013 el Fondo Monetario Internacional obliga al gobierno del PP a quitar esa ayuda del IRPF. Porque esa ayuda no existía en ningún país del mundo. Y le dice, es que tú no puedes estar discriminando entre formas de vivir. Tú no puedes estar diciendo ayuda a los propietarios y no ayuda a quien vive en alquiler. Eso es discriminación. Entre formas de inversión alternativas. Entre formas de vivir alternativas. Tú no puedes hacer eso. Y tú tienes que quitar eso. Cuando el PP en aquel momento llevaba en su programa electoral no quitarla, subirla. Hoy me vais a ver aquí criticarlos a todos. Os digo por si alguien es del PP, este tío es anti-PP. No, este tío va a ser anti-PSOE, anti-PP, anti-Podemos, anti-Ciudadanos, va a ser anti-todos hoy, Ya os lo digo, porque todos hacen las cosas mal y a mí me gusta de las clases de economía resaltar lo que hacen mal. Que es lo divertido. Bueno, pues en aquel momento les obligaron a eso. Moraleja, tampoco hay una forma de inversión buena, una forma de vivir buena. Hay una buena para cada etapa del ciclo vital y una buena según las ayudas que den, una forma de vivir o a otra. Depende. Os aseguro que en Alemania no son idiotas, hay más gente que vive de alquiler y de propiedad, y no tienen pinta de ser idiotas los alemanes. En Estados Unidos hay un 55% de la gente que vive de propiedad y un 45% que vive de alquiler. No tienen pinta de ser idiotas los americanos. ¿Por qué en España hay un 80% que viven de propiedad y un 20% de alquiler? Porque históricamente se ha ayudado mucho más a la propiedad que al alquiler.
Y ahora están cambiando las cosas, pero desde hace unos poquitos años. Y un poco, tampoco mucho. Están intentando crear un mercado de alquiler que en España no existía. Porque no existía. Bueno, simplemente, ¿vale? Sí, pues, sí, claro. Tú estás hablando de mercados que no...